Contanos qué se siente perder 7 kilos en aproximadamente 90 días. ¿Qué impacto tuvo eso principalmente en todo lo que es este tema de tu carrera? Porque yo sé que trabajas con varias marcas, pero a la par, ¿cómo eso fue para que vos hoy en día te sientas animado a participar de mi podcast como un paciente? Yo creo que va a ser muy cliché de repente decir que somos nuestro proyecto más importante, porque hoy en día las redes sociales las redes están llenas, digo bien, de contenido sobre esto, hablan mucho del amor propio, del empoderamiento, de la importancia de ponerse en primer lugar. Pero yo creo que hoy en día cuando uno se va a desarrollar en un rubro, ya sea profesional o personal, Sí. uno tiene que sentirse cómodo, uno tiene que sentirse a gusto con lo que está viviendo, con lo que quiere transmitir a los otros. Y eso se va a ver reflejado en el desempeño que uno lleva a cabo. Entonces, yo creo que haber tomado la decisión de decir, bueno, es momento de transformar un poco estéticamente lo que estoy viendo en el espejo y a ver a dónde me lleva, sin ningún compromiso, sin ningún tipo de exigencia conmigo mismo. Yo creo que fue la mejor decisión porque haber bajado 7 kilos y creo que 200 gramos en 90 días Ujú. aproximadamente, fue un proceso satisfactorio, por sobre todo un proceso de mucho aprendizaje y sobre todo algo que le digo siempre a la gente que me sigue en redes o de repente la gente que me encuentra por la calle y me dice, bajaste 7 kilos, ¿qué hiciste? Yo creo que me divertí. Y la gente no me cree, me dice, ¿cómo que te divertiste? Porque hay un tabú muy grande con que voy a hacer dieta y me voy a estresar. Mm. Pero yo me divertí de tu mano, justamente aprendiendo muchísimo en esos 90 días, aprendiendo a comer. Obviamente no aprendí todo todavía porque eh, la, la la nutrición va evolucionando constantemente, pero creo que aprendí pilares fundamentales para lo que serían mis elecciones el día de hoy y como consecuencia, sin darme cuenta, gané más confianza, ya sea en el rubro de la comunicación o en el rubro de repente de la arquitectura. Y es como que todo se va alineando. Cuando nosotros estamos bien, todo va llegando por añadidura. Y yo antes de repente decía, "Ay, no importa, ya llegué, ya tengo un programa. No importa más si me veo o no hinchadito o con sobrepeso, pero había sido sí importa. O sea, es como que cuando bajé esos 7 kilos y la gente empezó a mencionar eso y otras cosas como consecuencia iban surgiendo, dije, ah, sí, influye, había sido. Wow. Aparte de esa experiencia, porque hablaste de satisfacción, quiero que cuentes un poco, fuera de todo lo que comentaste, ¿verdad? De lo que vemos hoy en día en redes, algo bastante importante y que me llama la atención, que muchas veces nosotros pensamos que hacer dieta es sufrido. O sea, vos como paciente, ¿por qué para vos fue divertido? ¿Qué diferencias vos veías de repente con otras personas que estaban haciendo dieta y que te decían, hija de mil, ¿por qué vos estás comiendo esto? O sea, yo quiero que vos cuentes por qué ese proceso fue divertido, porque mira que no es algo común, porque yo sé que la gente habla con cara larga cuando dice estoy de dieta. Claro, de repente pasa que dicen, estoy haciendo dieta, a ver hasta cuándo, y después vuelven a sus hábitos Totalmente. anteriores. Em, yo voy a hablar netamente de mi experiencia. Yo he consultado con otras personas en el pasado y O sea, con tres nutricionistas ok. consulté en su momento, pero en ningún momento pude ejecutar esa dieta. Ponerle que habré empezado habré empezado, no sé, día uno y después ya no seguí y es como que viene una frustración y así demasiado luego cuesta y dejas de lado y ya decís que no vas a poder o que no vas a conseguir. ¿Cuál yo creo que fue el diferencial en esta ocasión con el programa presencial Diamond y con tu Ujú, asesoría profesional, tu acompañamiento profesional? ujú. Sentí como un lenguaje, ¿cómo puedo decir? Para que la gente que está del otro lado también pueda Puedes acompañar. contarnos porque tu Eh, experiencia como paciente es Sentí como tuyo. un, len- un lenguaje nutricional. ¿Sabes cuándo te vas? Atención a esta comparación. ¿Sabes cuándo te vas de repente, no sé, viajas a
no sé, a cualquier lugar del mundo y te vas en un aeropuerto y te perdés. Y de repente hablas con un chino y no hablas chino, no entendés lo que te dice. Mm, Entonces, si el chino te dice, chin chong chong, andate hacia allá, ¿verdad? Había sido, ¿verdad? Andate a la derecha, ¿verdad? Para encontrar la puerta que estás buscando para tu me embarque. muero. Pero si vos no sabes chino, No te vas a poder no comunicar. vas a poder irte hasta esa puerta. O sea, vos entonces lo que decís es que, tipo, yo como Nutri entendí Yo creo que como la un cultura Nutri, paraguaya. yo creo que como un Nutri pudiste responder y comunicarte Mm. con mi sistema de comunicación en el área de la comida. No me viene ahora la palabra, pero Con tus con mis hábitos. hábitos, claro, pudiste, como Nutri pudiste llegar a entenderme, a comunicarte conmigo y entender mi estilo de vida y no me pediste de repente, qué sé yo, todos los días pollo con arroz o no me pediste de repente, no sé, en el desayuno no sé, un tiramisú de no sé qué, de esto y aquello que tiene muchos ingredientes y cuesta mucho comprar luego todos esos ingredientes y después la elaboración otra vez. Entonces es como que yo sentí que hubo una adaptabilidad a mi estilo de vida, a las cosas que yo comía en mi día a día, porque eso también es algo que no es que cambié el 100% de lo que venía comiendo, sino que fui reduciendo nomás algunas porciones, cambiando de repente el aceite común por aceite de oliva, el pan normal por pan integral, la leche normal por leche descremada, y son pequeños cambios, pero que había sido, hacen la diferencia, porque yo al comienzo no le tenía fe, sinceramente, o sea, me recuerdo que me preguntaste, del 1 al 10 qué tan comprometido estás Sí. contigo. Y yo le decía 6 4 no tenía esperanza en base a mis experiencias pasadas. Y me recuerdo también que me preguntaste, ¿qué tenemos que hacer para que ese 6 por lo menos sea un 7? O sea, ni siquiera me dijiste que sea un 10 porque te adaptaste a mi realidad en base a todo lo que hablamos en consulta, que si vamos a hablar en este podcast nos extendemos, pero yo creo que fue esa capacidad, Nutri, de entenderle al paciente. Yo realmente entiendo muy bien cuando haces esa comparación de idioma. ¿Por qué? Porque la alimentación, queriendo o no, transmite también algo muy importante y algo vital, ¿verdad? Entonces, cuando muchas veces sentimos que el especialista no habla nuestro idioma, sentimos que es como que algo no fue preparado para nosotros. Entonces, hay rasgos así que yo puedo compartir, al menos de tu parte como paciente, y yo sé que vos, por ejemplo, tenés muchísima preferencia por alimentos dulces a la tarde. Sé bastante bien que a vos te gusta fraccionar o comer algo antes del almuerzo, que si comes demasiado en el almuerzo, después tu productividad como arqui baja a la tarde. Entonces son cosas que por más que muchos hagan la consulta, a la hora de la verdad no se cumple. O sea, vos recibís tu menú y no importa tu profesión, no importa Claro. lo que dijiste en la consulta, es como que el resultado del trabajo del Nutri es diferente a la anamnesis. La anamnesis llega a ser esa primera consulta en donde uno colecta todos los datos del paciente y ahí tiene mucho que ver con lo que dijiste, hábitos. Entonces, algo importante también es reconocer, ¿verdad? Para armar esto de una manera personalizada usando los ingredientes de cada región. O sea, no en tu caso, yo atiendo pacientes, por ejemplo, de México, de Colombia, de Estados Unidos. Mis pacientes paraguayos comen chipita. Yo Hoy les, yo col- desayuné yo le coloco chipita. la chipita pirú. Les cuento, ¿verdad? Que manejo 8 unidades, las pequeñitas, para colocar en algunas ocasiones. Y ustedes no saben cómo el público paraguayo, ya sea Albert, también pacientes que muchas veces son online, pacientes que están en otros departamentos. Es así, algo que realmente influye mucho en la percepción que tiene el paciente de tu trabajo. ¿Por qué? Porque yo entiendo súper bien este tema de haber hecho un tour, ¿verdad? Con otras Nutris, pero digo que también estamos para levantar a la nutrición, levantar la bandera de la nutrición en cualquier lugar. Y es así, lo que yo veo es como una falta de actualización, por eso muchas veces los menús, digamos, de comidas todavía son de una manera impresa. ¿Y qué pasa si yo tengo una hoja
y yo tengo allí, por ejemplo, exactamente lo que yo tengo que seguir lunes, martes, miércoles, y eso no coincide con mi realidad. Vos, por ejemplo, o sea, yo me imagino vos tenés obra, vos tenés que terminar proyectos, o sea, vos sos arqui, vos no sos alguien que se dedica a este mundo fitness, pero que en parte busca mejorar principalmente su cuerpo y su estilo de vida como un resultado, ¿verdad? Que tenga que ver con potencializar tu imagen para el trabajo. Vos sabés que, Nutri, ya que tocaste ese tema y volviendo a la primera pregunta, yo creo que hoy en día, y se está viendo mucho que la gente está poniendo ya o colocando, digo bien, como prioridad su apariencia física. Y yo llevo muy en cuenta una frase, como te ven, te tratan. Lastimosamente, como te ve, la gente te trata. Entonces, si vos sos hoy un profesional y estás ofreciendo un producto, tenés que tener una buena imagen, una buena apariencia, sea en el rubro que fuese. Entonces, en mi caso, a mí me sirvió muchísimo para motivarme, ya sea en la comunicación como en el mundo de la arquitectura, pero yo creo que la herramienta fundamental fue eso que hablamos en la segunda pregunta, que Ujú. encontramos un sistema de comunicación en el que vos pudiste ingresar a mi mundo y entender que yo necesito comer chocolate una vez al día, por ejemplo. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces, de repente no sé, en el pasado me iba a consultar y me decían, bueno, desde el lunes comenzás y eliminamos el chocolate, eliminamos todo lo que tenga azúcar y ¿con qué ganas vas a hacer eso? O sea, yo creo que también viene mucho al entendimiento tuyo, o sea, guarda mucha relación, digo bien, con el entendimiento tuyo de que todo tiene que ser gradual y por eso yo decía al comienzo que me divertí haciendo dieta, porque fue gradual y era Sí. como que cada logro era como una victoria ganada y decía, wow, pude completar un día, pude completar 2 días, pude completar una semana. Inclusive, no todo es color de rosa, las veces que salía de la dieta, porque eso es algo que también hay que la otra cara de la moneda, y yo te escribía y te decía, hoy no conseguí hacer mi cena. Y yo me sentía mal y el mundo se acababa y decía, bueno, ya no voy a empezar mi dieta. Hubo esa contención de tu Sí, parte de decirme, sí. no pasa nada, el proceso es gradual, el proceso es personal, y no porque perdiste una batalla, perdiste la guerra. O sea, no porque de repente en el almuerzo no rompiste tu dieta, no quiere decir que en la merienda no puedas retomar tu dieta. Entonces, eso es algo que vos me enseñaste. O sea, y pude aprender. Y hoy ya no me hostigo, eso también es algo que llevo muy en cuenta que me decías, no te hostigues si es que no estás comiendo de repente bien el 100% del día. O sea, tenés que buscar ese equilibrio. Y yo creo que con eso bajé los 7 kilos y 200 gramos. Me acuerdo también que me decías, no le tengas miedo a la comida, ¿verdad? Pasa mucho de repente que sentís que vas a comer algo y ya vas a engordar todo lo que perdiste. Eso es muy cierto. Algo que comentaste ahí que me gustaría hablar también sobre eso, que cuando hablamos de imagen, de hecho que no estamos criticando Ujú, el cuerpo ajeno, ni mucho menos colocando como una especie de prototipo cuando decidimos hablar, ¿verdad? De imagen o también de ese impacto que tiene nuestro cuerpo con el trabajo. Les doy así un ejemplo bien básico, ¿verdad? Y yo me pongo como ejemplo. De repente, utilizar ropas que muchas veces traigan una armonía, como el verde, un pantalón marrón, un calzado que combine con el pantalón, cuidarme el pelo, o sea, todo eso transmite cuidado. Entonces, imagínense si es que yo llevo a mi consultorio de una manera desarreglada. Es como que yo le transmito al paciente que yo vine a atenderle de cualquier manera y eso se transmite. Entonces, yo sí vi mucho cambio porque yo conseguí ver cómo, mira, después de que vos bajaste los 7 kilos, es como yo te veía en eventos, yo te veía haciendo videos con todo el mundo. Vos también te sentías libre de quitarte fotos y eso es algo que no pasa cuando uno de repente no se siente bien y cuando las cosas no están bien adentro. Entonces, eso es algo importante porque yo sé que cuando hablamos, y más aún en este episodio del podcast, nosotros ya estamos familiarizados, entonces es como que yo esté acá en el consultorio contigo, pero es un tema que sí quise justamente extender un poco más y un tema así muy, muy, muy importante que hablaste, ¿verdad? Sobre este ejemplo de los alimentos dulces, el azúcar. Tanto así que
No es recomendar o incentivar el consumo de azúcares o alimentos ultraprocesados, pero existe un tiempo en el que principalmente nuestro paladar se va acostumbrando a los alimentos. Entonces, imagínate un Albert que todos los días, en todos los horarios, consumía no solamente chocolate, pero hasta frola, bollo, alimentos de confitería, alimentos hechos justamente de harina. Son todos alimentos que le van a estimular a un paladar a que siempre esté buscando alimentos dulces. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Nosotros vamos avanzando y vemos que vos ni siquiera té no conseguías tomar té amargo. Tenías que colocarle azúcar o edulcorante. Y hoy en día es como que yo veo que tenés un paladar que tolera más otras cosas Hoy yo no vivo sin el té. aún comiendo, por ejemplo, el chocolate. Entonces, es por ciencia que yo muchas veces con los pacientes, y más aún con los pacientes que tienen un seguimiento de 3 meses del programa, yo hago como un plan de adaptación. O sea, si el paciente, por ejemplo, le gusta consumir mucho el chocolate o le encanta consumir de repente muchos quesos, yo voy adaptando hasta un punto en el que yo gradualmente voy reduciendo las porciones. Pero es porque el paladar a cada 15 días es como que va cambiando muchos receptores que tenemos en la lengua. Y hace este experimento, por ejemplo, si es que Ujú. no te gusta el sushi, intenta comer por 15 días y te vas comiendo. Y hagan esto y aprovechen y manden este video a Como alguien el que está sushi. interesado en conocer estas cuestiones, principalmente de alimentación y experiencia con la nutricionista Fátima Valiente en el programa Diamond. Aprovecho también para contarles de este experimento práctico. Pueden comer sushi por 15 días y hagan esta prueba de que al comienzo deben elegir un alimento que no les gusta. Entonces, bueno, yo por ejemplo, el sushi no me gustaba, no conseguía comer. Y tanto así que yo comía, porque como estudié en FOS, nosotros teníamos cerca Sesechi, que era un restaurante de sushi, Ajá. y ahí yo me iba con una amiga y solamente comiendo más veces, yo comencé a desarrollar más receptores que comiencen a identificar los alimentos de pescados, de salsas, de condimentos agridulces, y el sushi pasó a gustarme. Entonces esto explica mucho porque muchas veces decimos, Dios mío, no me gusta la comida mexicana, no me gusta el comino. Sí. Y después de tanto que comes, pasa que terminas aceptando. Porque las papilas, eso se va regenerando. Entonces, esto es algo importante porque así como dijo Albert, no hay realmente una mentalidad de 880 o a todo o nada, que si yo no consigo comer, por ejemplo, huevos, galletitas de arroz, pollo con arroz, ensalada, un panqueque y una cena, por ejemplo, ensalada César, quiere decir que mi adaptación está tan bajo que yo necesito colocar otros ingredientes para que yo consiga a largo plazo llegar a un objetivo, así como vos hiciste. O sea que la planeación a veces de dietas o muchas veces de orientación nutricional tiene mucho que ver con esto y se llama adherencia. Uno tiene que tener en cuenta la adherencia y la fase en la que está el paciente. Pero esto de las papilas, ¿verdad? Explica por qué Albert, aún igual comiendo el chocolate, él consiguió bajar. Ah, Y no. conseguimos hacer la evaluación antropométrica, entonces hay pérdida de grasa. Y sabes qué también me pasó, ya que tocas ese tema, lo de las papilas, es muy interesante, o sea, y eso también le digo a la gente ahora que pasa acá en consultorio. De repente venís, que conversás con la Nutri Fátima, inclusive a veces no es una consulta, pero salís instruido, no sos la misma persona que entra por la puerta del consultorio de la Nutri Fátima cuando sale. Nunca sos la misma persona, siempre se aprende algo. Pero y esto no es publicidad, esto es un testimonio, es totalmente diferente. Pero hay algo que quiero compartir ya que tocaste el tema. Yo amaba comer empanada frita y hablamos de eso en mi Sí. primera consulta, de que yo comía mucha hamburguesa, mucha empanada, mucha pizza. Y recuerdo que me decías,
que tenía que eliminar las frituras. Lo que me costó eliminar las frituras y reemplazar de repente por empanada al horno. Hoy mi estómago no tolera una empanada frita. Puedo comer de repente una empanada frita, Ujú. pero antes yo comía tres. Si como tres hoy, a mí me da después un reflujo intestinal, tengo que tomar té para poder dormir, para que se me asiente. Y creo que es como decís también, porque mis papilas o mi organismo ya se acostumbró Tu a, intestino. sí, ya se acostumbró a de repente comer algo que no sea tan pesado, algo que no esté tan aceitoso. Entonces le digo a la gente y la animo, ahora es un proceso que si bien hablando así dicen, ay, no, no voy a dejar mi empanada frita, no, y no hace falta que dejes tu empanada frita, creo, ¿verdad? La Nutri me va a corregir, pero en vez de comer tres, come uno por lo menos, y es un proceso gradual, creo, no sé Así si estoy mismo. equivocado. Algo muy interesante también es el tiempo en el que uno tiene que seguir el plan de tratamiento hasta llegar al objetivo. Sí, Yo pienso personalmente que llegar a hacer algún proyecto de verano o hacer de repente una dieta por 30 días llega muchas veces a incidir solamente en lo que sería la pérdida de peso, que muchas veces puede ser agua, puede ser materia fecal, porque hay pacientes estreñidos. Entonces, el estreñimiento también puede ser, digamos que una causa por el cual él esté bajando de peso en la balanza. Entonces son factores que muchas veces hacen que la persona diga, yo quiero perder 5 a 7 kilos en un mes. Y es algo así que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en este podcast sobre el programa, es para hacerles entender que en realidad yo como especialista, yo siempre recomiendo un tratamiento a largo plazo. O sea, realmente tu experiencia de 3 meses vale mucho. ¿Por qué? Porque las personas que muchas veces quieren opinar o quieren hacer sugerencias sobre esta cuestión de estética son pacientes que nunca llegaron a hacer un plan de tratamiento de 3 meses. Hacen un mes, dejan. Luego van en un proyecto verano, dejan. Hacen un desafío, dejan. Entonces, llegar a tener lo que sería ese tiempo de 3 meses acumulados. a vos te da justamente mucha experiencia en poder hablar. Entonces, ¿qué vos podés decirnos de este tiempo en el que vos tuviste que disfrutar del proceso? Así, rápido. 3 enseñanzas o 3 cambios que tuviste en este periodo de 3 meses. Aprendí a no tenerle miedo a la comida, eso es así, tipo número uno luego. Y de repente no todo lo que comes te va a engordar. Creo que eso es algo que aprendí, ¿verdad? En este proceso. Em, Aprendí a hacer mejores elecciones en mi día a día, porque eso también, yo no como en mi casa, yo como afuera. Entonces aprendí de repente a irme a un restaurante y saber cargar y elegir las elecciones en mi plato, cargar el plato tipo ensalada, pollito, arroz o de repente otro tipo de proteína, otro tipo de carbo, pero siempre con ensalada. Entonces aprendí a hacer ese equilibrio. Em, Qué importante que es tomar agua. Tomen mucha agua, eso es algo que aprendí también, ¿verdad? A medir mi consumo de agua a diario, pero no solo por una cuestión de estética, sino por una cuestión funcional también del organismo, que creo que ese es un tema muy importante algún día hablar de la importancia del agua. Em, y sobre todo disfrutar, disfrutar. Cuando yo hablo de disfrute, hablo de no sentirme culpable Ujú. eh, al comer algo, no sentirme culpable si de repente hoy caigo, mañana me puedo volver a levantar Sí. y a aprender en ese proceso. Yo hablo mucho de ese disfrute porque en serio mi dieta fue una dieta muy linda, o sea, no fue una dieta restrictiva. Yo podía seguir comiendo lo que a mí me gustaba y me gusta decir que yo podía seguir comiendo chocolate, podía seguir ingiriendo algunas bebidas en específico. Era solamente hacer un equilibrio, un juego de cintura, en qué momento sí, en qué momento no, pero no fue una dieta restrictiva, no fue un programa restrictivo, por eso hablo mucho del disfrute. Y entrenaba medianamente, tampoco era algo de todos los días, y logré esos resultados. Esto es algo muy bueno porque qué mejor experiencia que del propio paciente que se anime a hablar de cómo fue principalmente ese tiempo en el que estuvo siguiendo un plan de tratamiento con el especialista. Aunque ahora realmente me gustaría que todos puedan conocer a la persona con quien hoy en día está aquí dentro del episodio Valiente Cast, que es Albert Barreto. Él es arquitecto y urbanista y comunicador.
Actualmente él está trabajando en un bloque televisivo que se llama Rompiendo Esquemas, que también tiene una extensión en redes sociales. Albert es alguien que entrevista a personas que hacen shows musicales, que hacen conciertos. Es alguien que ya pasó por experiencias como la entrevista a Mayara y Maraísa. Es alguien también que tiene muchísima experiencia con pautajes publicitarios. Entonces, cuando él habla de su experiencia, con todo lo que fue realmente llegar a su mejor versión, de verse mejor, es como que también eso influyó y repercutió directamente en su trabajo. Y algo muy, muy importante, que aparte como paciente, él es alguien que me ayudó aquí en el consultorio. Entonces, todo lo que ustedes ven, de repente el color de las poltronas, el fondo, él es alguien que trajo de lo teórico a lo práctico para que hoy en día ustedes vean este escenario. Y parte de mi consultorio también fue diseñado por Albert. Entonces fue un proyecto sumamente lindo que de hecho que ayudó a que los pacientes se sientan acogidos, y todos los colores, los muebles, yo le pedí que todo eso comunique leveza. O sea, yo aparte de las dietas, también soy una Nutri que con este seguimiento de 3 meses del programa doy mentorías, hago lo que sería la lectura de etiquetas con los pacientes, que ellos puedan aprender y conocer qué es lo que ellos compran y llevan a la mesa. Entonces, fuera de todo lo que es este tema de dietas, yo quería algo diferente y quien me ayudó con eso fue acá el Arki. Entonces, quiero que cuentes un poquito también, ¿verdad? De tu trabajo. ¿Qué te inspiró? ¿Qué significa, por ejemplo, algunos elementos que vos usaste para construir hoy en día lo que es el consultorio de Fátima Valiente? Claro, bueno, antes que nada, gracias por esa presentación y decirte que qué gusto que da, digo, bien estar en tu podcast. Está pasando súper rápido y estamos hablando de muchísimas cosas que de verdad yo sé que le va a servir a la gente. Y hablando un poco de lo que es esto, ¿verdad? Bueno, esto nació en Atrio, Arquitectura y Construcciones, la cual es, bueno, es mi empresa, que justamente hacemos todo lo que es, todo lo que sea proyecto de arquitectónico, proyecto diseño de interiores, ¿verdad? Construcciones en general, pero hablando en específico del consultorio, bueno, estamos hablando de Fátima Valiente. Fátima Valiente marca referente al mundo de la nutrición. Fátima Valiente pionera de la nutrición digital en Paraguay. Entonces teníamos que estar a la altura, teníamos que estar a la par de todo lo que tu marca simboliza y significa. Yo creo que fuera de cámara siempre hablamos de eso y yo lo vuelvo a decir acá. Vos conseguiste posicionarte de una manera admirable en redes sociales, sin comprar seguidores, sin comprar likes. Conseguiste construir una marca sólida en el mundo de la nutrición, pero todo era digital. Y lo hiciste con guiada de profesionales también en la parte de colorimetría, los flyers, los videos, todo lo que tu marca eh, comunicaba, transmitía en redes sociales, tenía un sistema, un mismo lenguaje, un mismo canal de comunicación. Entonces, Una misma identidad. ahí está, esa es la palabra. Tenían una misma identidad. Entonces, toda esa identidad es como que, bueno, agarramos el celular y extraemos del celular todo lo que es la identidad de la marca de Me la Nutri encanta. Fátima Valiente y ya en los colores que tenemos muy presente el color verde, el tono amarillo en un color más claro. También una mezcla entre verde y amarillo que vemos acá en el Verde arco. dorado. Ve- Sí. Y el dorado, que siempre está muy presente también en lo que es tu marca, ¿verdad? Porque todo eso representa lo que vos querés comunicar. Entonces, ¿qué fue lo que se buscó acá? Justamente transmitir eso, transmitir esa sensación de equilibrio usando el verde que está muy presente también, elementos decorativos que traten de conectarnos con la naturaleza, como son justamente como es la vegetación existente, digo bien. Usamos también luz LED que está presente en el escritorio, por ejemplo, en el fondo, para crear ese ambiente más cálido, ¿verdad? Con una luz Sí. cálida, para que los clientes justamente puedan sentir como un ambiente más acogedor, acompañado de eso del ripado amaderado. Entonces, ya optamos, por ejemplo, por lo que vemos que es el blanco, por ejemplo, el
el revestimiento marmolado para ya Ujú. ir un poco a lo que sería el lujo, Qué también elegante. la elegancia. Entonces, todo eso es Fátima Valiente. Estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de elegancia, estamos hablando también de un lugar acogedor. Entonces, yo creo que de ahí viene la mano de todo lo que representa el consultorio. Wow. Les cuento esto así que realmente yo estaba súper emocionada cuando Albert iba haciendo los proyectos. Obviamente él iba haciendo simulaciones y él me mostraba, Fati, ¿te gusta? ¿Qué opinás? De hecho que nosotros ya hacíamos las consultas aquí dentro de la clínica en donde tengo el consultorio, pero con Albert decidimos hacer un proyecto único de manera que yo pueda tener mi consultorio propio y fue ahí que el proyecto justamente cobró vida y te agradezco muchísimo porque es así, de una, con todos los elementos que nosotros colocamos, fue así, de la primera que vos conseguiste lograr todo lo que yo quería. Y algo muy importante, como comenzamos hablando de tu experiencia en el programa presencial Diamond. Y hablo de presencial porque yo también soy una nutricionista digital que tiene a muchos pacientes online. De hecho, que fuera de Paraguay llegué a otras fronteras, como países de Estados Unidos, Uruguay, Brasil, España. Ecuador, España. O sea, yo llegué a atender muchísimos pacientes de manera online. Entonces decidí crear algo único que conecte cuando decidí abrir mis puertas de manera presencial. Y es ahí en donde surgió el programa Diamond. Y para finalizar con este podcast, Albert, quiero que nos dejes un mensaje, pero no cualquier mensaje. Es algo que tiene mucho que ver con algo bastante recurrente en consultorio, que es la falta de constancia. ¿Qué mensaje vos le dejarías a las personas que por falta de constancia no están bajando de peso o no están perdiendo grasa? ¿Cuál sería tu consejo? Famoso te dicen, te agarran así de sorpresa en una entrevista y tenés que darle un consejo a la gente, ¿verdad? Y tu cerebro mientras va craneando, ¿verdad? Pero yo creo que es todo lo que hablamos en esta entrevista, ¿verdad? Vengan a consultar con la Nutri Fátima. No, mentira, vamos a dar un mensaje, pero em, yo creo que tienen que dejar de postergarse, Ujú, tienen que dejar de postergarse y ponerse en primer lugar. Como dije, parece cliché, pero es eso, más que nada, ¿verdad? Y yo creo que más que uno que está del otro lado es como que tiene metas y anhelos para este año que está iniciando, pero de repente es como que se olvidan de cuidar de uno mismo y que sea un paso a paso, o sea, más que nada pónganse en primer lugar, ujú. pónganse en primer lugar y el resto va a fluir y empiecen con pequeños cambios, pequeños ajustes. Como les dije, cambien el aceite normal por aceite de oliva. Ya es un gran paso. Cambien azúcar por ¿Y edulcorante. cómo aprendiste eso? Contigo, con la Nutri Fátima, por supuesto. Pero em, el año pasado yo sentí que no fue un año tan positivo, sentí que no logré tantas cosas. Ujú. Pero hoy yo quiero aprovechar este podcast para agradecerte porque mira, me voy a emocionar en una entrevista, nunca me emocioné, pero ¿Por y qué? porque quiero aprovechar este Bueno, está momento bien, está para bien. agradecerte. Y como yo hago rompiendo esquemas, voy a romper el esquema en tu podcast. Bueno. Gracias por haberme motivado el año pasado en todos los sentidos. Que la gente sepa que el consultorio de la Nutri Fátima Valiente Ujú. fue el primer proyecto que Atrio desarrolló. Ah, Hoy es te una amo. realidad, estamos viendo esto Sí, acá, viviendo acá, y es muy loco saber que, ser consciente de que un año atrás estábamos teniendo reuniones, hablando de todo esto y sí. ver que hoy es una realidad. Entonces quiero aprovechar y felicitarte porque de verdad me inspiraste muchísimo, me diste ese empujón que necesitaba para pausar de repente en ese momento mi Ujú. carrera televisiva y empezar con mi carrera en arquitectura. Y más que eso, me ayudaste a transformar mi imagen, a ganar autoestima de nuevo, ganar confianza y el resto, todo fue fluyendo, ¿verdad? Y hoy en día la gente me dice, ¿y cómo hiciste? Y no sé, o sea, yo creo que Fátima Valiente es la responsable. Entonces, gracias por creer en mí.
Gracias por haberme apoyado, por no soltarme como profesional, como nutricionista y creo que como amiga también porque sinceramente fuiste muy importante en todo este proceso para que hoy Atrio sea una realidad, para que yo vuelva rompiendo esquemas y estoy muy orgulloso de este espacio que creaste para que la gente aprenda y de verdad muchísima gente del otro lado pueda cumplir sus sueños de tu mano, porque hoy en día yo creo que bajar de peso también forma parte, verse bien, cuidarse, forma parte también del sueño de la gente. Entonces, respondiendo a tu pregunta y mensaje es ese, ¿verdad? Pónganse en primer lugar y de verdad vengan a consultar con la Nutri Fátima porque, o sea, a mí me cambió la vida, sinceramente. Realmente lo único que tengo para decirte es que sos admirable. Esa es así la única palabra que se me viene, que en serio, yo en serio te admiro porque no es fácil. em, Principalmente porque, ¿verdad? Porque tener a alguien para trabajar desde cerca de manera semanal, enviándole mensajes, o sea, todo eso creó una conexión y es un acompañamiento que hizo posible que yo pueda entender, o sea, yo realmente me ponía en tu lugar, manejar horas en auto para cruzar la frontera, irte a la facultad, irte a Foz, estar días en el que vos no querías ni siquiera comer porque había problemas. Muchas veces desanima, como los profesores también, es como que nos tiran toda la mochila con la tesis. O sea, yo realmente siento que el año pasado por más de que vos digas que vos no conseguiste muchas cosas, vos sos alguien admirable. No, a eso justamente, de tanto que me divagué y hablé, no pude cerrar mi idea, ¿verdad? Yo creo que mi logro más importante, sin darme cuenta, del 2024 fue haber bajado 7 kilos y 200 gramos, que es muchísimo había sido. O sea, la gente ve y me dice que soy otra persona. Entonces, eso es Sí. gracias a vos. Por eso te agradezco porque acá nació Atrio. Te agradezco porque me hiciste llegar a mi mejor versión, a mi Ujú. imagen más, a la mejor imagen que pude construir hablando mal y pronto. Entonces, sinceramente fuiste demasiado importante en mi 2024 y creo que ese sería mi mensaje, ¿verdad? No, no sé, nomás no me vienen ahora las palabras, seguramente después en historias vamos a decirle a la gente, pero es eso, tipo, Ujú. em, que no sientan de repente que hacer dieta no puede ser un objetivo, hacer dieta es un objetivo y es hermoso el Exactamente. proceso de la mano de la Nutrifatima, es eso. Yo creo que igual aunque te falten palabras, es bueno que nosotros podamos dejar bien en claro que esto es algo espontáneo, que nosotros de hecho no tenemos nada memorizado, porque se nota muchas veces esa honestidad y espontaneidad cuando las personas se unen a hablar y compartir algo. Entonces, aparte de lo que vos contás también de tus metas, de lo que fue tu proyecto y lanzamiento de Atrio, Atrio es el nombre acá de la empresa de Albert, en donde él está construyendo hoy en día todo lo que es este proceso de su carrera como arquitecto y urbanista. Y yo como Nutri quiero decirles que realmente mi objetivo y mi principal propósito es ayudar a las personas a que puedan llegar a una transformación sin efecto rebote. Entonces, que vos hoy en día estés ya prácticamente meses después para venir a contar tu experiencia y que vos no hayas tenido ningún efecto rebote y que estés teniendo aún todos estos hábitos que nosotros habíamos hablado, eso para mí realmente vale muchísimo. Así que igual con o sin palabras elegantes, yo creo que lo mejor acá es que se pueda Me llegó entender mi eso. mensaje, ahora me llegó, Bueno, puedes porque parece que compartir. me cayó la ficha y se ríen. ¿Sabes qué? Espera, yo creo que a más personas que estén ahí asistiendo a este podcast se van a identificar Sí, con Albert, así que pero me llegó. dejen en los comentarios si son así como él, qué esperan, viene la idea o se van a pelear y no se pelean y cuando viene ahí, Ah, sí, famosa dejen en los esa es. comentarios Le quería y decir así, así, así. exactamente, y manden este video a más personas que actualmente están buscando una nutricionista que les ayude con esta falta de constancia. Ahora sí, puedes Sí, hablar. esto es lo último que voy a decir en este podcast y justamente va enganchado de eso. Ya tengo mi mensaje. Bueno, Sean, sean su proyecto más importante, pero así también rodéense de personas que les inspiren, rodéense de personas que les ayuden para llegar a esa meta y a ese objetivo, como fue mi caso. Como les dije,
Atrio empezó con el consultorio de la Nutri Fátima, luego yo empecé a bajar de peso gracias a ella Ujú, durante todo su acompañamiento para el lanzamiento de Atrio. Y a la par, todo esto se hizo realidad. El ujú. podcast, el consultorio, entonces ella me inspiró muchísimo y nos ayudamos mutuamente. Entonces yo creo que, como dije, sin ella mi proceso no iba a ser posible claramente. Entonces, sean su proyecto más importante y rodéense de personas que les ayuden para llegar a esos objetivos, especialmente de la Nutri Fátima. Chao, eso es todo lo que yo tengo para Wow, decir. me encanta. Es de esta manera que estamos finalizando más un episodio aquí en Valiente Cast y de la mano de Albert Barreto vamos a estar finalizando esto con un aplauso porque yo sé que se van a reír, pero de hecho que es un podcast que hicimos con mucha naturalidad. Entonces dejen allí los comentarios, dejen su like y compartan este video con más personas.